Jesús ha puesto en alerta a sus discípulos acerca de una enseñanza, la enseñanza de los fariseos y de los saduceos, que Jesús mismo compara con una levadura, pero una enseñanza, una levadura, que puede impedir a su comunidad, al grupo de discípulos, de abrirse a la novedad de la buena noticia del reino. Jesús ha dicho muy claro, tened cuidado con esta levadura, con la levadura que Jesús mismo luego explica como la doctrina, la enseñanza de los fariseos y de los saduceos. Pues bien, después de esto, con el grupo de discípulos, Jesús va fuera de la tierra de Israel, en un territorio pagano, en la región de Cesarea de Filipo, en el norte de Galilea. Y allí Jesús va a poner una pregunta muy importante a sus discípulos, una pregunta que concierne su identidad. Por eso ya se comprende que antes de este episodio, del capítulo 16 de Mateo, pues Jesús haya querido avisar a sus discípulos acerca de esas enseñanzas tradicionales, esa levadura de los fariseos y de los saduceos. Jesús se encuentra en territorio pagano, un territorio, podemos decir, neutral, donde los discípulos pueden responder mejor, sin ningún tipo de presión, a la pregunta que le pone. Y la pregunta de Jesús empieza sobre lo que piensa la gente, o los hombres, literalmente en el texto, qué dicen los hombres acerca del Hijo del Hombre. Esta expresión, el Hijo del Hombre, en el Evangelio de Mateo, como en los demás evangelios, es una expresión que quiere explicar, pues, la madurez humana o la plenitud humana. Jesús es el Hijo del Hombre porque Él posee el Espíritu. En Él se encuentra esa plenitud del humano, esa madurez, esa humanidad completa. Y por eso el evangelista pone el contraste en la primera pregunta, ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Porque hay un modelo de humanidad que Jesús presenta con su persona, con su vida, con sus palabras y sus gestos. Y hay otra humanidad, representada por los hombres, que están más apegadas a enseñanzas tradicionales, a ideas o mentalidades que impiden ese crecimiento, esa madurez humana. Y la respuesta de los discípulos, pues, no trae nada de nuevo. Le dicen, pues, unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Los hombres que razonan con esa mentalidad que difícilmente se abre a lo nuevo, no han comprendido aún la identidad de Jesús. Consideran a Jesús como uno más entre los personajes del pasado, una reencarnación de Juan el Bautista o un profeta que tenía que venir según lo que Dios había anunciado también a Moisés en el libro del Deuteronomio. Pero no ven en él, en Jesús, nada nuevo, nada que pueda abrir horizontes nuevos, esperanzas nuevas en la gente, sino uno más que se incluye en esa lista de personajes importantes del pasado. Esto también quiere decir que no ha sido fácil para la comunidad de discípulos dar a conocer la identidad de Jesús. Si nos ponemos en lo que será la misión de este grupo de discípulos, la gente tendrá un poco de dificultad hasta que llegue a comprender realmente quién es Jesús. La gente seguirá pensando en Jesús con esquemas del pasado, y eso también por culpa de una predicación, en este caso por parte de los discípulos, que no han sabido de abrirse ellos, en primer lugar, a esa novedad que Jesús ha presentado con su palabra y con su persona. Pues bien, después de esta primera respuesta, Jesús pregunta a los suyos, ¿y vosotros, quién decís que yo soy? Ahora la respuesta tiene que ser distinta porque se supone que este grupo de discípulos está siguiendo a Jesús, lo están conociendo de cerca, están viendo sus actitudes, su comportamiento, la manera de enseñar, de proponer el mensaje. Interviene Pedro a nombre como portavoz del grupo de discípulos, diciéndole, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. La respuesta de Simón Pedro, en este caso su nombre completo, el nombre del discípulo con su sobrenombre Pedro, la respuesta parece acertada porque enseguida Jesús lo llamará dichoso. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no ha salido de ti, te lo ha revelado mi Padre del cielo. La respuesta parece acertada, pero al final de este episodio resulta extraño que Jesús prohíba a sus discípulos que hablen de él como Mesías. Exactamente dice el texto al final del Evangelio de este domingo, y prohibió a sus discípulos
decir a nadie que él era el Mesías. Pues si la respuesta de Pedro había sido acertada al 100%, no se comprende esta prohibición que Jesús pone ahora al grupo de discípulos, sobre todo por lo que concierne ese título Mesías o esa función del Mesías. Esto quiere decir que Pedro ha comprendido la identidad de Jesús, pero esta identidad de Jesús como hijo del Dios vivo, Jesús es el Dios con nosotros en el Evangelio de Mateo, es el Emmanuel. Pedro esto lo ha comprendido como una revelación que el Padre le ha hecho, pero él sigue pensando que Jesús realmente es el Hijo del Dios vivo, ese es el que vivifica, el que nos va a dar ese espíritu de vida, el que va a regenerar, a recrear nuestra misma humanidad. Pedro cree que esto va a ser posible usando las categorías del pasado. Y por eso dice, tú eres el Mesías. El Mesías significa que él ya sabía quién era este personaje y cómo este personaje tenía que comportarse. El Mesías tenía que restaurar la gloria del pueblo de Israel, pero tenía que hacerlo según esas enseñanzas tradicionales, pues usando la fuerza, intentando conquistar el poder, eliminando a los adversarios del pueblo. Jesús es el Hijo del Dios vivo, realmente, como ha dicho Pedro. Jesús es el que nos va a vivificar con ese espíritu que posee de una humanidad nueva. Es el mismo espíritu de Dios. Pero esto lo va a hacer no siguiendo las categorías del pasado, no es como esa imagen que Pedro tiene en la cabeza de ser el Mesías de la tradición, un Mesías de poder, sino que esta vida Jesús nos la va a comunicar, Jesús, el Hijo del Dios vivo, nos la va a comunicar dando su misma vida por nosotros, no conquistando el poder, no eliminando a los enemigos, no usando la fuerza o la violencia. Pues bien, Jesús añade a esta declaración de Pedro que ha sido llamado dichoso, como ya las mismas bienaventuranzas de este Evangelio de Mateo había recordado, dichosos los puros de corazón, porque verán a Dios. Dios le ha revelado a Pedro, a una persona que quiere abrirse al mensaje de Jesús, esa identidad de la persona a la que ellos siguen. Y Jesús entonces añade a Pedro, diciéndole, tú eres piedra, y sobre esta roca voy a edificar mi comunidad, mi iglesia, y el poder de la muerte no la derrotará. Jesús ha usado una expresión que hay que considerar según el significado que el mismo evangelista pues pone en este versículo. Jesús ha dicho a Pedro que él es una piedra que se puede coger con la mano y que se puede lanzar o que se puede usar para construir un edificio. Pero la roca de la que habla Jesús no es Pedro. La roca es ese mensaje, esa novedad, esa fe, esa adhesión a la persona de Jesús, ese poner en práctica el mensaje de Jesús que va a permitir la construcción de su comunidad. En griego hay dos palabras distintas para decir lo que aquí el evangelista nos presenta. Por un lado, piedra, y por otro lado, roca. No es la misma cosa. Quiere decir esto que Pedro va a tener una función, claro, importante, como todos los discípulos en la comunidad. Tiene que ser piedra para construir esa realidad nueva que se llama, la comunidad de creyentes, la iglesia. Pero eso se va a asentar, se va a fundar sobre una roca, que es la palabra, que es el amor, que es la adhesión a la persona de Jesús. Ya en el Evangelio de Mateo se comprendía esto cuando en el capítulo 7 Jesús había dicho que el hombre sabio es aquel que oyendo su palabra la mete en práctica, la pone en práctica y como que funda su casa sobre la roca. Esa es la misma expresión que encontramos ahora. No es la misma expresión usada para decir a Pedro, tú eres piedra. Es decir, el evangelista nos está presentando una realidad viva, como es la comunidad de discípulos, una realidad que está construyendo esa sociedad nueva que llamamos el reino, para que todas las personas se puedan identificar con el modelo de humanidad que Jesús nos ha presentado con su persona y con su palabra. Y una comunidad talmente viva que no habrá obstáculo, ni siquiera la muerte, que podrá derrotarla. Jesús habla de su comunidad, refiriéndose a Pedro, como esa realidad que goza de la misma autoridad divina, y por eso le dice, te daré las llaves del reino de Dios. Y lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Jesús considera que su comunidad, en este caso representada por Pedro, por Simón Pedro, pues tiene esa autoridad
para presentar el reino, para seguir anunciando la buena noticia y para acoger en este reino o para excluir del reino a aquellos que dan adhesión a la propuesta de Jesús, a su modelo de humanidad, o aquellos que la rechazan. La comunidad de creyentes tiene esta autoridad comunicada por Jesús mismo para que sea en la historia una señal de acogida, una señal de vida que se comunica y al mismo tiempo pues una presencia que rechaza y que se opone a todo aquello que no sirve para la construcción de este reino, para la realidad humana como Jesús nos la presenta. Es Él que es el Hijo del Hombre con su persona. La comunidad de creyentes tiene esta autoridad. Todos podemos sentirnos como Pedro, una piedra viva que sirva para construir esa iglesia o esa comunidad de creyentes que exprese todo el amor y toda la humanidad que Jesús nos ha comunicado con su Espíritu.